muy nuestro, Uh-huh. respetando a las otras regiones, por supuesto, pero creo que es una onda que hay que alimentar. Uh-huh. Sí, yo creo que una de las características fundamentales de la región es que hay un ascenso de diferentes expresiones político-partidarias al ejercicio del poder político que se les había vedado por varias causas. Primero por todo el rezago de las dictaduras militares que se había dado en Latinoamérica, y luego también porque justamente el poder económico había generado un Estado que posibilitaba únicamente un juego a las derechas, ¿no? Sí. Y justamente se empiezan a abrir espacios y empezamos a ver cómo en diferentes países latinoamericanos empiezan a surgir movimientos y expresiones político-partidarias de izquierda que van ganando aceptación dentro de la población, justamente porque no solo reivindican el discurso de izquierda, sino que también sus planteamientos programáticos van causados a tratar de revertir ese desgaste y ese debilitamiento del Estado que causó durante muchos años el paradigma liberal. Sí. En este marco es evidente que una de las características de la mayoría de gobiernos latinoamericanos dentro de sus planes de gobiernos ha sido devolverle al Estado la responsabilidad social que tiene para con sus habitantes, ¿verdad? Y uno ve desde Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, llegando hasta Guatemala, ¿no? Como las principales características de nuestros gobiernos han sido esta, tratar de devolverle ese papel protagónico al Estado de cara a derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, la promoción del empleo, y tratar de romper ese paradigma de concentración de riqueza y tratando a través de políticas redistributivas que parten fundamentalmente de reformas fiscales también, tratar de impulsar esos proyectos que beneficien a la población que durante muchos años ha estado olvidada o ha estado marginada de los beneficios del Estado. Yo recuerdo un informe del Banco Mundial del año 88, donde habla por primera vez del empresariado con responsabilidad social. Sí. 88, y eso tuvo sus efectos hasta finales de la década de los 90 y ahorita en el año 2000. Y creo que ese cambio, creo que el gran reto de estos cambios en América Latina va a ser tener la sabiduría de mantener un equilibrio entre la parte social, económica y la política. Claro. Porque los desequilibrios siempre generan problemas. Pero sin olvidar lo social, atender lo económico adecuadamente y atender la parte política en igual manera. Le recordamos a todos los que nos están escuchando en sus hogares, en sus trabajos o rumbo a, que pueden enviar mensajes de texto a través del 45001000 para poder compartir acá con el presidente Álvaro Colom, e igualmente a través de la dirección despachopresidencial@presidencia.gov.gt. A veces este tipo de conversaciones para el guatemalteco o el poblador común y corriente pueden parecer como muy abstractas, y la derecha y la izquierda y el cambio político y bla, bla, bla. ¿Cómo se puede describir ese cambio político en cuestiones más tangibles en esta América Latina, sobre todo partiendo de una revista que viene haciendo análisis desde 1972 y que ya ha visto bastante agua bajo el puente y que ha visto justamente esos cambios de modelo de Estado que se han construido y que han funcionado o no han funcionado en América Latina, pero que al final de cuentas, ¿cómo lo vive la gente? Sí, yo ahí lo que veo que también es como la gran tesis de la idea más fuerte de mi libro, es que lo que realmente diferencia a la derecha de la izquierda, porque uno se podría preguntar qué es derecha y qué es izquierda, sí, ¿por qué hay derecha y por qué hay izquierda? Yo creo que el corazón de la diferencia, y no es una idea mía, sino de Bobbio, que es un especialista italiano, es la lucha contra la pobreza. O sea, si algo caracteriza a un gobierno de izquierda es la prioridad que le da la lucha contra la pobreza. Y me parece, yo ahí también pongo en el último capítulo de mi libro, es, bueno, ¿cómo medir el éxito o el fracaso de un gobierno de izquierda? Yo ahí me inventé una ecuación bastante simple, que es, cuantos menos pobres, o sea, si hay menos pobres cuando terminó que cuando empezó, el gobierno es de izquierda. Si hay más pobres y más desigualdad y más marginalidad, el gobierno no es de izquierda. Para mí esta es una ecuación que puede funcionar para aclarar un poco las cosas, digamos. Yo creería que otra medición sería el grado de violencia política. También, es decir, se supone que una socialdemocracia, un gobierno de izquierda es democrático. Y no utiliza métodos violentos para imponerse en esta onda nueva, digamos. Entonces, y estos cambios nacieron hace tiempo, con muchísimo sacrificio de muchísimos líderes. En el caso de Guatemala,
la primavera que teníamos democrática en los 70, asesinan a los dos líderes, cercenan la posibilidad de la juventud de tener un líder que no fuera violento, que no fuera guerrilla, que no fuera, y condenan a toda nuestra generación a una decisión muy fregada, o un lado o el otro, ya no había opciones. Entonces, creo que se empezó a construir hace mucho tiempo. Yo siempre lo he dicho, en el caso particular mío, yo soy un emergente, un bateador emergente, dirían los beisbolistas, porque ya nuestra familia pues estaba totalmente alejada de la política por todos los problemas de los 70. Entonces creo que sí hubo mucha construcción en el pasado y ahora estamos disfrutando de esos avances, por así decirlo. Pero me parece muy bueno esto de la gran diferencia en luchar genuinamente contra la pobreza. Puede haber una trampa en esa ecuación, sobre todo en una coyuntura como la que está viviendo el mundo, y Latinoamérica fundamentalmente, donde un gobierno de izquierda no necesariamente pueda rebajar los niveles de la pobreza debido a una crisis internacional que lo maniata, etcétera. Entonces ahí puede haber algún tipo de trampa también en ese tipo de ecuación, pero al final de cuentas creo que es el trabajo social, ese trabajo por los pobres el que puede marcar la diferencia, aun y cuando haya gobiernos que puedan ser de derecha, que puedan estar trabajando también por los pobres, porque no hay una dicotomía ahí, ¿no? Pero yo siempre creo que la forma tiene que ver mucho en este aspecto. En el caso guatemalteco, yo no creo que sea una gran cosa reconocer que la gente se enferma 24 horas al día. Pues. Es que se les fue la mano en el pasado. Aquí cerraban los centros de salud y los puestos de salud a las 5 de la tarde y los fines de semana en más de 170 municipios. Porque eran rurales, no había salud eran pública, pequeños que fueran a la vecindad, al más grande. Claro. Llegar a esos extremos es de verdad un debilitamiento del Estado profundo. Cobrar en las escuelas públicas cuando la Constitución dice que es gratuita. Se cobraban las escuelas públicas. Se cobraba, entonces, la inscripción y gastos. Ahora tenemos las escuelas abarrotadas. Tenemos que construir las aulas que no se construyeron en 10 años. Pero, en fin, estamos haciendo el reto. Entonces, y también el equilibrio con lo económico. Creo que la lucha por la pobreza es como el sello, que es lo que no pudo hacer las décadas pasadas. No los fondos sociales, todo eso fueron mecanismos, nubes que tapaban la realidad de la pobreza. Ahora tenemos ejemplos muy sólidos. Nosotros tenemos solo 20 meses en el gobierno, pero por ejemplo Lula ha bajado considerablemente la pobreza en Brasil y ha fortalecido sustancialmente la economía. Las empresas brasileñas ahora son empresas de primer orden a nivel mundial. Una anécdota, cuando fui a visitar al presidente Lula en abril del año pasado, hablamos de un sistema de control territorial que ellos tienen muy bueno, se llama C4I. Y tiene aviones y toda la cuestión. Entonces me dijo, mira, nosotros no podemos regalarte aviones. Porque primero es una empresa mixta. Yo no le puedo pedir a los socios del gobierno brasileño que sacrifiquen Embraer, Embraer. Y aparte, que yo voy a regalar las cosas del Brasil cuando ya no haya pobres en el Brasil. Era un mensaje de firmeza de principio y de conciencia de que mientras en un país tenga la pobreza hay que cuidar los recursos naturales para superar los niveles de pobreza. Presidente, señores invitados, vamos a tener que ir a un corte institucional. Luego vamos a recibir una llamada, no sin antes decirles a ustedes que pueden escribir sus mensajes de texto al 45001000. También pueden enviar sus correos electrónicos a despachopresidencial@presidencia.gov.gt y también pueden observarnos en la www.guatemala.gov.gt, donde se está transmitiendo en directo este programa que habla sobre el cambio político en América Latina, Estado, democracia y política social. Despacho Presidencial.